La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La cadena SER les adelanta a esta hora uno de los mayores fraudes investigados en España y que explica el negocio que algunos están haciendo con los carburantes. Les hablamos del mayor fraude que se ha cometido con combustibles y que ronda los 1.900 millones defraudados al año. La Oficina Antifraude, Hacienda y Competencia investigan la venta de carburantes de falsa bandera que algunos operadores colocan a bajo precio simulando que provienen de países sin sanciones. Lo venden más barato y evitan pagar el IVA y otros impuestos. Llama la atención el alcance de esta práctica porque las autoridades estiman que una cuarta parte del diésel que se vende en España procede de estos operadores que han llegado a sortear incluso cisternas gratis para que las gasolineras les compren a ellos el combustible con el que se enriquecen. De manera que es posible que si usted nos escucha ahora mismo desde el coche, haya repostado sin saberlo carburante que lleve este diésel, cuya venta es ilegal y que, según los investigadores, ha alcanzado una dimensión sin precedentes en nuestro país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es una información que adelanta esta mañana en la SER Javier Ruiz. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Vamos a explicar cómo funciona este fraude que ahora se investiga, que incluye el blanqueo de dinero y que, como digo, tiene una dimensión insólita, Javier, porque llega al 25% del diésel que se vende en España. Es literalmente una mafia del diésel, según investiga la Oficina de Investigación contra el Fraude y las autoridades de competencia. ¿Cómo funciona? Con operadores fantasmas que aparecen y desaparecen en el plazo de 3 meses y que se están embolsando ganancias millonarias. Colocan el combustible en las gasolineras, ultra barato, entre 20 y 40 céntimos más bajo que las referencias del mercado. Los gasolineros les pagan con el IVA que corresponde, pero ellos desaparecen, disuelven la sociedad en 3 meses, antes de pagarle ese IVA a Hacienda como deberían hacer. El fraude solo en esto es doble. Primero, venden un producto fraudulento, más barato. Los gasolineros que no entran en esa rueda quedan condenados a vender diésel caro, legal pero caro. Y segundo, no pagan Hacienda porque liquidan sus empresas antes de que tengan que hacer ese desembolso, llevándose solo en fraude de IVA 1.200 millones al año. Este, Ángels, es el primer fraude, el de la mafia del diésel del IVA. Hay un segundo. Tampoco añaden biocarburantes. La legislación española obliga, para no contaminar, a emitir ciertos componentes eco. Aquí también hacen que el combustible sea más barato porque no echan esos carburantes y defraudan otros 600 millones más. Son operadores fantasmas que aparecen y desaparecen y que tienen una tercera vía de fraude. Tampoco depositan el llamado fondo de eficiencia que todas las petroleras deben cumplir. Aquí otros 60-100 millones de fraude según las autoridades que investigan. La suma son 1.900 millones de fraude al año, uno de los mayores de la historia de España, y esto ha ido creciendo como no imaginas, de un 5 a un 15 a un 25%. Y el resultado de este fraude con el combustible es que los clientes compran diésel más barato, pero un diésel que es ilegal. Sí, es ilegal y está dando lugar a preocupación en todo el sector. Primero, en el gobierno y en el ministerio, porque la compraventa de esos títulos de operador petrolero se ha disparado. Operadores que llevaban dormidos años vuelven a resucitar ahora, comprados por sociedades que los usan 3 meses y los cierran después. Ángels, es tan alucinante este tráfico que La Castellana y la calle Goya de Madrid se han convertido en las capitales petroleras de España repentinamente, con un tráfico de operadores brutal. Preocupa también a las grandes petroleras, tanto que este año 2024 han encargado un informe de auditoría a KPMG al que ha tenido acceso la SER para plantear cómo detener esta entrada de mafias. Pero la mayor preocupación está entre los gasolineros, porque nos cuentan, hemos hablado con muchos de ellos, que la gasolinera de enfrente vende más barato que la mía porque compra en B. O hay quien no se puede permitir ni siquiera entrar en esta mafia porque la clave es salir corriendo con el dinero y te piden dinero por adelantado, dicen algunos, mucho. Fundamentalmente porque los otros me permiten pagarles a 30 días y estos me exigen pagarles por adelantado. Claro, el adelantado siempre tiene el problema de que no... Hacienda, Ángels, ha pedido a 400 gasolineras información sobre su IVA, lo hizo en junio, y va a enviar más requerimientos en breve. La Dirección de Tributos está sobre esto. Los gasolineros dicen, el problema es que cuando compramos no sabemos si quien nos vende va a defraudar o no. No es culpa nuestra, dicen. Yo no tengo criterio, ni ningún gasolinero tiene criterio para saber si un operador está defraudando o no.
De hecho, nosotros compramos productos, recibimos la factura y pagamos nuestro IVA correspondiente. La investigación de la ONIF, de Hacienda y de los reguladores de competencia, Ángels, está en marcha, lleva 13 meses de seguimiento, pero lo que han encontrado ya es lo que describen como una mafia de la carretera. Hemos hablado con quienes se resisten a entrar en esas mafias y lo que cuentan es que sus ventas están cayendo hasta un 40% y que están empezando a cerrar estaciones de servicio, en ocasiones bajo amenaza y en otras simplemente por pérdidas. Para nosotros están siendo ya muchos meses de pérdidas, de caída de ventas en nuestras estaciones, como nosotros otros cuantos. Y estamos en una situación de desesperación. No podemos competir, se están cerrando muchas gasolineras, las legales se están cerrando, entonces está siendo bastante dura esta situación. Y esta mafia del diésel que mueve casi 2.000 millones en el mayor fraude con el combustible a la hacienda pública. Javier, hasta ahora. Hasta ahora, Ángels. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En la Crónica del Mundo, la semana empieza con una nueva imagen del espanto en Gaza. Ha ocurrido esta madrugada, lo contábamos a primera hora ya, un nuevo ataque de Israel contra un campo de desplazados en la franja, de nuevo contra un hospital, en realidad contra las tiendas de campaña instaladas dentro de un hospital que ya ha bombardeado hasta 7 veces en un año y de donde llega el testimonio de gente atrapada entre las llamas, de gente quemada viva. Eso mientras Israel ha entrado por la fuerza con 2 ataques en una de las bases de Naciones Unidas en el Líbano. Pablo Morán, buenos días. Buenos días, Ángels. Imposible saber hasta ahora el número de víctimas del ataque en Gaza, de consecuencias extremadamente crueles, como describía Sastre. La primera cifra oficial es de al menos 4 muertos y decenas de heridos, pero como decimos es pronto. Israel dice que atacó un puesto de mando de Hamás en ese recinto que servía de refugio para los desplazados. En paralelo, como decía, se incrementa su acoso a los cascos azules en Líbano. Netanyahu ha venido a decir que el asalto de la base de la ONU de ayer es solo un aviso. Considera que las actuales posiciones de esos cascos azules proporcionan a Hezbollah un escudo humano perfecto para seguir lanzando proyectiles, y después del asalto volvió a exigir que se retiren. Hezbollah sigue mostrando su capacidad de ataque y también de sorpresa. Anoche lanzó un enjambre de drones contra un centro militar cerca de la ciudad de Israel de Haifa, dejando decenas de heridos. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pendientes de la situación crítica en Oriente Próximo, el lunes nos va a dejar mucha actualidad aquí en España, que irá de lo político a lo judicial. Porque el PP presenta hoy la querella que anunció ayer domingo contra el PSOE por el caso Koldo. Será también hoy cuando el Senado tiene previsto culminar la tramitación de la polémica ley que convalida las penas de prisión para los etarras. Iremos enseguida con eso, pero antes el tiempo, con lluvia en el sur y subida de las temperaturas, Jordi. Chubascos ya intensos durante la mañana en Málaga y Cádiz, a ratos en Sevilla, pero sobre todo a partir de mediodía se extenderá por gran parte del Valle del Guadalquivir, alcanzando también la provincia de Badajoz. Y la próxima noche le tocará al Mediterráneo andaluz, también a Murcia y en parte a Alicante, chubascos y alguna tormenta descargando con intensidad. En el resto del país, a ratos nubes, solo dejarán algunas gotas, también momentos de sol y destacando lo que decías de las temperaturas altas durante la tarde, máximas de 20 a 25 grados. ¡Por vivienda digna! Yo vivo con mis abuelos porque no me puedo permitir un alquiler ahora mismo, tal y como están las cosas en Madrid. Yo tengo una situación un poco más desahogada porque vivo compartiendo con 8 personas, por eso puedo... Los ecos de este clamor, que es clamor por el derecho a una vivienda digna, marcan el lunes aquí en España. La manifestación que ayer sacó a las calles del centro de la capital a miles de jóvenes para reivindicar el acceso a la vivienda la organizaban 40 entidades. Estoy pagando 900 euros y según el índice debería pagar entre 500 y pico y 700 euros. Yo llevo 3 años sin contrato de alquiler. Tienes ya casi 30 años, lo de vivir sola es imposible. Lo de ayer fue un aldabonazo en las calles ante un problema del que se habla mucho, pero en el que tardan en llegar soluciones efectivas, aunque las hay. Estefanía Salvatierra. La manifestación sacó a la calle lo que para miles de españoles es su principal quebradero de cabeza, el acceso a la vivienda. En el último año el precio del alquiler ha subido más de un 8%, el de la compra un 11% y las nóminas apenas han avanzado un 3%. Incrementos desacompasados que provocan el hartazgo y la frustración que vimos ayer. La pregunta hoy es, ¿y a partir de ahora qué? El sindicato de inquilinas amenaza con una huelga de alquileres, pero cuidado con esto porque la Constitución española recoge el derecho a la huelga, sí, pero lo hace en el marco de una relación laboral, no en el ámbito del arrendamiento urbano. Sobre la mesa ya hay herramientas para bajar los precios del alquiler.
alquiler. La ley de vivienda limita subir el coste de los arrendamientos un 3% este año y topes también en las zonas tensionadas. En Cataluña esto ya está dando resultados. Un 5,4% han bajado allí los precios del alquiler. La responsabilidad de declarar zonas tensionadas recae en las autonomías. Las del PP ya han dicho que no lo van a hacer. La presión social ha hecho que la vivienda se haya situado en la agenda política, que hoy, sin embargo, va a protagonizar la querella que el PP presentará contra el PSOE por el caso Koldo. Les anuncio que mañana mismo el Partido Popular va a presentar una querella en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Feijóo reunió domingo a su comité de dirección para hacer este anuncio y para señalar la gravedad que tiene para el PP el informe de la UCO, que atribuye al exministro José Luis Ábalos un papel central en la trama Koldo. El sábado, en los actos del 12 de octubre, dijo Feijóo que Sánchez no tendría que estar en esa recepción oficial, sino dando una rueda de prensa sin límite de preguntas por este asunto. Y Sánchez llamó Torquemadas a Feijóo y a Santiago Abascal. Fue ayer cuando el PP hizo este anuncio, al que puso voz Cuca Gamarra en Génova, la querella que presentarán hoy mismo. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El PP opta por la vía judicial y descarta las medidas políticas como una moción de censura. Sí, porque una moción de censura sin números para salir, dicen en Génova, solo reforzaría a Sánchez y pondría el foco de nuevo en el PP. Un PP que busca justo todo lo contrario, huir del desastre de la votación sobre los presos de ETA que ha provocado la primera crisis interna de la era Feijóo, exprimiendo las revelaciones del caso Koldo. Pero tampoco quieren los populares llamar a Sánchez ahora a comparecer en el Senado en comisión, porque admiten que sin material suficiente podría incluso salir fortalecido del trance. Con la querella que presentarán hoy contra el PSOE en la audiencia, el PP quiere trasladar la idea de que los socialistas están viviendo su propia Gürtel con financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, aunque el informe de la UCO Ángels no aporta indicios sobre este extremo. Además de percutir con el caso Koldo, Feijóo se verá hoy con patronal y comisiones obreras para hablar de conciliación y para tratar de poner sordina al asunto de las penas de los presos etarras que hoy se vota en el Senado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno alega que ya apartaron a Ábalos y eso estableció un cortafuegos, pero sabe que la presión del PP va a ir a más. Sí, porque los socialistas ven a un PP sobreactuado que solo intenta tapar, dicen, la crisis interna que se le ha abierto por su apoyo a la ley de antecedentes penales. Ferraz acusa a los populares de basar su querella en recortes de prensa y declaraciones anónimas sin contrastar, todo para intentar relacionar un caso que está perimetrado en torno a Ábalos, defienden, con otros miembros del gobierno y del partido. En el Ejecutivo creen que Feijóo quiere trasladar una imagen de situación crítica en el país, como hicieron con la economía, ahora lo intentan con la corrupción, un tema en el que, recuerdan, Génova no tiene ninguna credibilidad. Guille, Mariela, gracias. Hasta luego. A todo esto lo decían tanto Mariela como Guille en sus crónicas. Hoy es el día en que se prevé que el Senado concluya la tramitación de la ley que cambia la manera de contar los años de cárcel que los etarras tienen que pasar en España. En realidad, lo que se hace es adaptar la legislación europea para que convaliden los años que han pasado en otras prisiones europeas. El PP intentó retrasar la votación al darse cuenta del texto al que habían votado a favor, pero lo previsto es que la ley se acabe publicando en el BOE, aunque el Senado se oponga. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP es víctima de su propia trampa. Sabía que no iba a servir para hacer cambiar de opinión al gobierno y tampoco para evitar que se terminara aprobando el proyecto de ley, pero retrasó el debate para hacer ver que hacía algo y para erosionar a Pedro Sánchez. Ahora el pleno de hoy le llega a destiempo porque los populares desearían estar centrados al 100% en la corrupción del caso Koldo. A pesar de ello, seguirán con la misma receta de la semana pasada hasta el final. Este lunes, a partir de las 12, intervendrá la senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco. El PP, con su mayoría absoluta, votará no a la reforma, pero su negativa no impedirá la publicación en el BOE de esta homologación de penas que podría provocar el recorte en las penas de varios presos etarras. David, gracias. Gracias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En menos de un mes se celebran las elecciones en Estados Unidos. Los candidatos aceleran con más mítines para salir del empate que pronostican ahora las encuestas entre Harris y Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, un empate que preocupa a los candidatos, así que ayer Kamala Harris se intentaba sumar puntos precisamente en Carolina del Norte, un estado bisagra donde Donald Trump le lleva la delantera. I will always fight for all the American people. Desde allí recordó que la carrera está muy ajustada, llamó a la movilización o pidió a Donald
Donald Trump que haga pública su revisión médica. He refuses to release his medical records. Algo que ella ha hecho este sábado. Y luego los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton darán varios mítines esta semana para ayudarla con el voto masculino, un electorado con el que está teniendo más dificultades. Por su parte, la estrategia de Donald Trump se centra en intensificar su retórica incendiaria y centrarse en sus dos grandes temas, inmigración y economía. Este fin de semana, por ejemplo, ha pedido la pena de muerte para migrantes ilegales que maten a estadounidenses y ayer desde Arizona, estado fronterizo, advirtió que si Kamala Harris gana las elecciones, Estados Unidos se convertirá en un campamento de migrantes. Y en Venezuela esta voz, María Corina Machado, pide a los militares que no avalen a Maduro. Tú sabes bien que la primera obediencia debida de un soldado es hacer respetar la soberanía popular. Y tú sabes la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, porque estuviste allí y viste un pueblo unido, pacífico y llamamiento de María Corina Machado a los militares y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Elena Pisonero, Ignacio Escolar y Antón Losada.